Ya no es noticia nueva que Brasil se perfila como el más pujante actor latinoamericano frente a los desafíos que plantean las décadas venideras, y ello en gran medida obedece a que principalmente desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se han sabido diseñar e implementar políticas de desarrollo con las que las diferentes administraciones han sido consistentes. Brasil ha impulsado, pues, verdaderas políticas de Estado. Política de Estado que representada, por ejemplo, en el caso de Fernando Henrique Cardoso, un hombre más que nada de centro derecha, ayudó o alentó, sentó las bases de lo que más adelante vamos a ver en el caso de los dos mandatos de Ignacio Lula da Silva, centrado justamente en el aspecto económico, pero también en el aspecto social. Aunque nadie cuestiona los avances que en materia de reducción de la pobreza, fomento al crecimiento económico y universalización de las políticas sociales ha tenido el gigante sudamericano, el perfil a veces marcadamente de izquierda de sus gobiernos más recientes ha causado inquietud sobre la solidez de sus instituciones democráticas, inquietud que por lo demás parece no estar realmente fundada. Después de haber vivido las amarguras ocasionadas por las dictaduras militares de los años 70 y 80 del siglo XX, la sociedad brasileña parece haber aprendido la lección. Por otra parte, la perspectiva que puede hacerse de Brasil partiendo de sus resultados actuales le augura al gigante sudamericano un papel preponderante en el escenario internacional. Estamos hablando de un Brasil que es la octava economía del mundo, un país que de una u otra forma dinamiza organismos subregionales como el Mercosur, la UNASUR, el propio grupo del BRIC, ¿no? Entonces vemos una relevancia importante y no olvidemos también que en los actuales momentos, al frente del mandato de Rousseff, es importante destacar el papel que juega Brasil en términos de los hidrocarburos. Con una solidez institucional y con un panorama económico prometedor, Brasil está llamado a marcar la pauta en el contexto latinoamericano, al menos durante la primera mitad del siglo XXI. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Sería interesante analizar dentro de esta parte un poco psicológica, incluso de idiosincrasias entre mexicanos y brasileños, si hay factores reales para este no entendimiento. A mí me parece que no hemos logrado nunca realmente capitalizar el potencial que los dos países tienen en la región, hacia el interior y beneficio de la región, yo diría, y en la expresión de América Latina hacia el resto del mundo, en foros internacionales, globales, o en gestiones que pudiéramos hacer en común frente al Asia, o frente a Europa, o frente mismo a Estados Unidos. La verdad es que no tenemos esos, digamos, puntos de referencia bien armados. Se ha habido incluso intentos como el que hizo Rosario Green en algún momento, ¿no?, de hacer una comisión de México-Brasil siglo XXI. ¿Cuáles serían? ¿Hay realmente elementos, digamos, de desaveniencia reales, de que seamos unos competidores feroces o es una cuestión de veras psicológica y política? Yo creo que es una cuestión de desencuentro. Un poco los momentos de los países no habían coincidido. Yo creo que ahora eso ya puede funcionar muy bien. Y quiero darte un ejemplo muy importante. La política de Brasil de crear una estrategia frente al tema, por ejemplo, de los farmacéuticos, en donde en caso de emergencia se pueda romper la patente y bajar el precio del medicamento, que en efecto logró que muchísimos países podamos aprovechar y tener medicina contra el SIDA de manera barata. Se logró gracias a una alianza México-Brasil. Luis Ernesto Derbez era entonces presidente del comité en Doha, que llevaba el tema de las medicinas, y entonces se logró, pero casi es un asunto de voluntad personal, sí. No es una cuestión en donde las cancillerías... Y de identificar intereses comunes. ¿No? Yo siento y quiero insistir en que ahora que las ruedas están bien puestas, en que ahora que las dos economías están trabajando bien, es mucho más fácil encontrar terrenos importantes de coincidencia. Uno, sin duda, de gran importancia, es el tema de la reforma al sistema económico internacional. ¿Y ves dentro de este espacio posibilidades de que se suscriba un acuerdo de libre comercio entre Brasil y México? Bueno, ya quedamos en que no va a ser un acuerdo de libre comercio, quedamos que va a ser un acuerdo de cooperación estratégica que incluye, entre otras cosas, una liberación comercial importante. Más ambicioso aún. Lo veo muy difícil, no por los gobiernos, sino por la iniciativa privada mexicana. Y ahí sí yo usaría una observación del presidente Lula, del expresidente Lula.
si no le tienen miedo a los americanos, ¿cómo es que le tienen miedo a los brasileños? ¿No? Pues sí, es un poco irónico, pero sí hay ese, digamos, sedimento de preocupación en la industria mexicana. Sí los brasileños no tienen preocupación. Ahora no tienen preocupación. Porque durante un tiempo fueron muy cerrados, ¿no? Sí, durante un tiempo fueron muy cerrados y de hecho el acuerdo el ACE 53, 54 y 55 nos costó mucho trabajo porque había un sector que es el sector químico y el sector electrónico brasileño que pensaba que el régimen de maquiladoras que teníamos nosotros era el mismo que teníamos hace 30 años. Entonces, que había una situación de privilegios que era inaceptable para Brasil. Y era un problema de desconocimiento, por eso te digo yo, el elemento fundamental es un tema de desconocimiento de las élites y de cómo funcionan ambos países. Pero también hay que encontrar un método para romper esa desconfianza, ¿no? Aquí ha jugado un papel muy importante los académicos. Los académicos, las universidades están cada vez trabajando más intensamente proyectos de libros conjuntos, por ejemplo, México-Brasil, seminarios conjuntos, alianzas entre universidades o entre centros de investigación. Entonces empiezan a crear un terreno común en donde se identifican muchas áreas de cooperación. Hay elementos también discordantes, por ejemplo, en el posicionamiento global de Brasil, el posicionamiento global de México. Ha habido una suerte de descalificación probablemente de las mismas élites hacia México, diciendo que nosotros ya como que rompimos amarras con América Latina, ya no somos ni latinoamericanos, ya le vendimos el alma al diablo con los acuerdos de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, y por lo que se ve hay más diablos que esos, porque tenemos también con Europa, con Japón, ¿verdad? Sí. Con casi todos los latinoamericanos, de hecho, salvo los mismos brasileños y los argentinos. Y ha habido también una cuestión como de si se interrumpe esa posibilidad de un mayor acercamiento de México con América Latina, donde influye Brasil. Recuerdo, por ejemplo, en el 500 aniversario del descubrimiento de Brasil, que pues México fue un país que no fue invitado, por ejemplo. Hay cosas de estos, son detalles quizá que se vayan acumulando en la relación, pero que nos hacen que, sobre todo a nivel de cancillerías, creo yo, a nivel de élites académicas, a nivel de élites empresariales, ahí sí hay un rompimiento fuerte. No sé, en tu labor como embajadora, ¿cómo fuiste bordando para que esto pudiera irse, pues, por lo menos limitando? ¿Hay posibilidades reales? Hay posibilidades, pero sí depende mucho de voluntad política. Insisto, las burocracias están ya como con callo. Sí, ¿no? Como con gran desconfianza. Hay desconfianza, hay callo, tú me hiciste, etc. Vamos a ver lo último. Lo último fue la candidatura de Carstens al Fondo Monetario Internacional. Claro. Todo el mundo sabía que no iba a ganar, pero era una candidatura con gran valor simbólico, a mí me parece, con gran valor simbólico, y además de las potencias emergentes. Y además que coincidía con la posición de Brasil, que ha sido más activa que la mexicana o más protagónica que la mexicana en el Fondo Monetario Internacional. Pues no le dieron el apoyo. No, se lo dieron a la francesa. No le dieron el apoyo, entonces tiene mucho que ver con un tema de desconfianza, ¿no? Sí, porque hay esa sensación de que uno buscara descarrilar al otro de ciertas cosas, ¿no? O cómo se le ocurrió primero a él y no a mí, es decir, ese tipo de... O por qué no presenté yo un candidato. Sí, cosas pequeñas, si uno lo compara con el proyecto con el que estamos enfrente, que es un sistema económico internacional claramente caduco y obsoleto, que fue pensado para un mundo que ya no existe, y la necesidad de que nosotros, los países emergentes, seamos protagonistas del nuevo sistema que tiene que surgir. Entonces, ahí Brasil y México tienen un papel muy importante, más que los egos, ¿no? Pues sí, porque cuando ve uno que dentro de las siglas de los BRIC no está la M de México, observa uno que también hay, con todo y que México tiene calificaciones absolutamente rigurosas para ser miembro de los BRIC o incluso estar arriba de varios de ellos. ¿Quién fue el que lo inventó, Lehman? Sí, lo Goldman Sachs. Lo sacó Goldman Sachs, que sonaba bonito porque significa ladrillo, ¿no? En inglés y tal, y ya la M se les pasó, pero sí es un país, pues, sin duda, de lo más destacado que tiene el mundo de los países emergentes, con los problemas que podamos tener. Claro. Pero ahí creo que ahí está como intención, pareciera continuamente, de descarrilar unos a los otros, ¿no? Ustedes no se acerquen a Mercosur, no sé qué podíamos hacer nosotros por ellos en América del Norte, porque
la construcción de América del Norte, pues para mi gusto está todavía muy lejana. Claro. Tenemos apenas un acuerdo comercial, creo que es muy pálido. Y la idea de ser país puente es una idea que ofende a los brasileños. ¿Sí? No, bueno, la idea de que pasen por nosotros. No, por eso yo creo que es un absurdo. Ese es un invento nuestro absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo. Sirve para algunas cuestiones comerciales, ¿no? Pero bueno, para algunas cositas comerciales, pero nada más. No, bueno, pues puede uno pasar la voz, por ejemplo, si estamos teniendo estos problemas de narcotráfico en toda la región, desde Colombia hasta Canadá, pues lógicamente en la interlocución que tiene México con Estados Unidos, pues sí puede pasar la voz de las preocupaciones de los centroamericanos y de los países andinos, pero esta cuestión de los liderazgos, estos que se han hablado diría yo, con tanta ligereza, claro, no existe. Claro, ahora déjame decirte, hay temas muy importantes en los que los dos países podemos aportar mucho. Bueno, ya mencionaste uno, que es la experiencia que tenemos cada uno con el crimen organizado. Ahorita hay una serie de estudios muy interesantes que están observando, examinando de manera muy cercana cómo le hicieron las fuerzas de seguridad brasileña en las favelas de Río. Sí, recientemente con el tema de la limpieza para el Mundial y la Exacto, Olimpiada. cómo le hicieron. Hasta ahorita ha sido muy exitoso, han entrado prácticamente sin saldo de sangre. Hay que ver a dónde se fueron los desplazados. Los criminales, pero es un asunto muy interesante. Otro asunto que me parece a mí muy interesante es la lucha de la nueva presidenta Dilma Rousseff contra la corrupción. Que es un tema que nosotros también enfrentamos, es decir, nosotros lo enfrentamos a todos los niveles, igual que lo enfrentan ellos a todos los niveles. Como tú sabes, Dilma ha hecho renunciar a 3 ministros. Incluyendo el de defensa. Pero por otra razón, el de defensa no fue por un tema de corrupción. Fue una rivalidad política, ¿no? Sí, fue otro tema. En este caso fue el de comunicaciones y transportes, el de turismo y el de agricultura. Y entonces los 3, esto es muy importante porque recuerda que ella es un gobierno de coalición, es un gobierno de coalición enorme, gigantesco, y el PMDB, que es un partido muy tradicional con gran implantación en todo el país, pues tenía ministerios muy importantes, los 3 salieron, ¿no? Uno de ellos, 2 del PMDB y otro de otro partido. Entonces, ahí nosotros tenemos una experiencia un tema común, es decir, los dos países no vamos a ser los países del futuro o de lo que sea si no resolvemos ese problema. Sí, ¿no? Es un tema muy... Y ahí ella llega sin el cálculo político del presidente Lula. Si el presidente Lula no es que no supiera que no había corrupción, sino el cálculo, bueno, para lo que tengo que hacer, primero hago esto y luego ya veré lo otro. Y en el caso de ella llega, ella no llega con la experiencia política del presidente Lula, no, ella siempre fue administradora, no, sí. Lula siempre fue mediador y negociador. Entonces, ella llega sin ese cálculo político, que tiene riesgos, pero por otra parte es muy importante para que Brasil dé el paso de tener un gobierno mucho más eficiente. Sí. Muy bien, vamos a continuar en este diálogo con la embajadora Cecilia Soto después de esta pausa. De acuerdo con Samuel P. Huntington, catedrático de la Universidad de Harvard, lo que él llama el bloque civilizacional latinoamericano podría ser liderado tanto por México como por Brasil. El primero tendría la ventaja del idioma y el segundo el de una mayor dimensión económica y militar. Sin embargo, el hecho de que México en los últimos años haya vinculado su destino al de América del Norte principalmente a través de un tratado de libre comercio, en opinión del prestigioso académico estadounidense, aleja a nuestro país de esa posibilidad.